repente a un evangelistas o pastores o los que predican, que se ve si predican la gracia o predican la ley, el juicio. Arrepiéntanse porque el mundo se va a acabar, ustedes se van a ir al infierno. ¿Está predicando la gracia? No. No es. ¿Y quién va a querer oír eso? Acercaos confiadamente al trono del juicio, al trono de la gracia. Si de por sí no queremos venir, y aunque es la gracia, ese rato que dijo, acérquense. Sí, estábamos aquí danzando, no sé en qué momento después, conectamos el ventilador y después volteé, ya no había nadie. Y entramos a la adoración, al momento más sublime de entregarnos y conectarnos con la gracia de Dios. ¿Me explico? Si al trono de gracia no nos queremos acercar, ¿quién se va a querer acercar al trono del juicio? Nadie. Por eso no es voluntario, es obligatorio para algunos. Amén. Amén. Diga el evangelio de gracia. Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Del evangelio. Cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora sabemos que tú estás aquí, poderoso Dios, poderoso Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, hemos sentido tu presencia, cómo nos has abrazado con esa gracia. Hoy queremos que sean ríos de gracia que fluyan sobre nosotros. Que el que no te había conocido, el que no sabía o no entendía la gracia, hoy pueda recibirla. Aquel que está anhelando la gracia, la pueda recibir hoy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Quitamos todo estorbo, toda distracción, todo espíritu inmundo, es atado, encadenado, echado fuera, todo principado y potestad, gobernador, es atado, encadenado y amordazado, enmudecido y echado fuera de este lugar, y desatamos tu presencia, Señor, y tu palabra que es viva, hoy habla nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? El evangelio de la gracia. Vamos a tocar un tema que se ha debatido por siglos, hermanos. Nosotros pensamos que entendemos la gracia. No, si se han peleado para entender qué es la gracia desde tiempos bíblicos. El apóstol Pablo tenía que luchar para establecer el evangelio de la gracia. ¿Qué es evangelio? Alguien me diga. ¿Qué significa el evangelio? El evangelio era una recompensa. El evangelio no eran buenas noticias, era la recompensa, era la propina que le daban a alguien que llevaba las buenas noticias. ¿Sí me explico? Llegaba un mensajero y te traía buenas noticias y esperaba su evangelio, su recompensa. El que traía las buenas noticias recibía recompensa. Después, con el tiempo, ya no se habló de la recompensa, sino que el evangelio eran las buenas noticias. Las buenas noticias, sí, el evangelio eran las buenas noticias, pero en principio eran la recompensa que se daba al que daba las buenas noticias. Después ese nombre se asignó a las buenas noticias. Y la palabra gracia, ¿qué significa? Regalo, ¿qué más? Favor inmerecido. Es un regalo. Gracia viene del latín gratia, significa favor. Del griego charis o yaris o charis, como lo quieran pronunciar, significa gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, regalo. Esto es gracia. Gracia. De hecho, yo cuando andaba buscando vehículo, dos marcas, dije, ¿qué significa esta? Y una de ellas significaba sabiduría. Dije, ay, bueno, si me compro un carro de esta marca, bueno, ya andan manejando sabiduría. Quiere decir que el pastor ya es sabio. No, me compré la otra marca y ese carro significa gracia. Dije, bueno, también está bien, me va bien.
Ando manejando, bueno, ando cubierto, ando dentro de la gracia, Yaris, gracia. Iba a ser el comercial a la otra, pero no. La otra significa sabiduría. También, muchas veces nosotros compramos marcas, ponemos nombres sin entender qué significan. Todo tiene un significado. Gracia, favor, amor, bondad, inmerecida. Misericordia se ha definido como el mal que merecemos y que Dios no nos lo da. Cuando Dios tiene ¿qué? Misericordia, misericordioso, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Algunos de aquí nos hace falta mucha misericordia. Inmediatamente alguien te hace algo y le sueltas juicio, le sueltas maldición, le sueltas, se pelean, le retienes el amor, el perdón. No conoce la misericordia. Si usted no es misericordioso, cuando usted necesite misericordia, ¿sabe qué va a pasar? No la va a encontrar. Misericordia es que el mal que merecemos no nos los dé. Y gracia es que el bien que no merecemos no lo dé. No sé si me explico la diferencia. Él nos podría dar mal y dice, no, por misericordia no te doy esto. Ahí estaríamos bien, ya estaríamos bastante servidos, ¿no? Con que no nos castigó, con que no nos llegó el juicio, con que Él nos perdona. No se acuerda de lo malo que hicimos. No, pero Él todavía va más. Esa es la gracia. Que aún sin merecerla, aún mereciendo juicio, mereciendo castigo, disciplina, corrección, Dios dice, voy a tener gracia, misericordia también, pero también gracia, te voy a dar lo que no te mereces. Amén. Una gracia, un regalo inmerecido, un favor inmerecido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la misericordia, pero también por la gracia de Dios? Hay cosas que tú tienes por la gracia de Dios. Hay cosas que no te han pasado por la misericordia de Dios. ¿A cuántos los guardó la misericordia de Dios en tiempos de COVID? Sí, todos. ¿Cuántos tienen una cama, un cuidado, una salud, una familia? Eso es por la gracia de Dios. Un trabajo, etcétera. Amén. ¿Eso por qué es? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Decía mi abuelo, no era cristiano, pero siempre oraba antes de comer. Y nos enseñaba. Gracias a Dios que nos da el pan, ¿verdad?, que comer sin merecerlo. Pero enfatizaba el sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Sin merecerlo nos da el pan. Entonces, eso es la gracia. Le decía, nadie merece. Punto de la gracia, punto número 1, si es de los que apuntan. La gracia es inmerecida. No la merecemos. Nadie la merece. Es contradictorio pensar que alguien merece la gracia de Dios. Dame tu gracia. ¿Me puedes hacer un favor? Y si no se lo hace, se enoja. Entonces ya no es favor. ¿O no? ¿Sí? Es que tú nunca haces favor. Pues es que eso es gracia, ¿no? Hacer el favor, que no está obligado a hacerlo. Si quiere, te hace el favor. Y si no quiere, te enojas. Entonces ya no es favor, es a fuerzas. Es lo mismo con Dios. La gracia no se puede obligar, no se puede merecer. Es contradictorio a eso. Es un acto de elección. Diga, de elección. Dios decide sobre quién manifestar su gracia. Y nos parecería injusto. Porque a Él sí, porque a ella sí, porque a mí no. Entonces es la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? No todos. Todos deberíamos de vivir en la gracia de Dios. Pero si no la reconocemos por eso, porque quizás no entendemos. Dice la Biblia, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Se ha leído ese texto? Dice Dios que antes de nacer Dios ya había dicho, hay dos naciones en tu seno, y a uno va a ser servidor del otro. Y a Jacob lo amé, pero a Esaú no lo amé. ¿Sobre quién manifestó su gracia entonces? Sobre Jacob, no sobre Esaú.
Entonces, así es, Dios va a decir, sobre este voy a poner mi gracia, sobre él voy a poner mi favor. Y eso es lo que nos hace, ¿qué? Distintos. Que la gracia y el favor de Dios estén sobre alguien, lo distingue. Dios está distinguiendo a alguien con la gracia. Dios le está dando esa gracia, ese favor. Dios lo eligió para algo. Ley o gracia, siempre ha sido ese problema. ¿Estamos por la ley o por la gracia? ¿Estamos en tiempos de la ley? Por la gracia. Y todo el mundo va a tener que decidir y entender esto. Si te mueves por la ley, hay gente así que ley. Elías fue alimentado. Dios le dijo, te vas a ir al arroyo de Querib, ahí hay agua en tiempos de sequía, hay provisión de Dios. Y lo manda al arroyo. Y ahora dijo, ¿y ahora qué voy a comer? Dios ya dio orden a unas aves de que le dieran pan. ¿Y qué más? Carne. ¿Qué aves eran? Los cuervos. Y de acuerdo a la ley, los cuervos eran animales inmundos, impuros. No podían tocarlos, no podían comerlos. Y Elías entonces está confrontado. ¿Cómo voy a? Si no como eso, me muero. Aunque sean, entre comillas, impuros, Dios los usaba para eso, para darle de comer. Entonces parecía, ¿verdad? Si aparece su legalismo, su religiosidad, no, yo no voy a tocar nada impuro, yo soy profeta de Dios, se hubiera muerto de hambre. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común? No, yo no he comido nada impuro, nada inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Está hablando de la gracia de Dios. ¿Cuántos merecían la gracia? ¿Cuántos? Yo creo que nadie. ¿Cuántos reconocen que no deberían de estar aquí? Pero estamos por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Le puede dar un aplauso en esta hora al Señor? Aleluya. Entonces estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero le decía yo que esa gracia ha sido tema de mucha polémica, de divisiones en congregaciones y en denominaciones. La ley o la gracia, primera cosa. La ley es imparcial. La gracia como que distingue a algunos, ¿verdad? La ley era para todos. Exige una obediencia perfecta, dice la Escritura, que el que quiere ser salvo por la ley tiene que guardar todos los mandamientos, y si incumple uno con ellos, de ellos ya perdió. Dice Gálatas, Pablo le habla a los Gálatas, la iglesia en Galacia estaba siendo bombardeada por judíos o judaizantes que le decían, sí, ya creíste en Jesús, pero tienes que guardar la ley. Te tienes que circuncidar, tienes que guardar los sábados, tienes que guardar las lunas nuevas, tienes que hacer todo lo que dice la ley. Entonces Pablo empieza a mandarles esas cartas, esa carta a los Gálatas, y empieza a hablar de la libertad en Cristo. Y por eso se menciona esto. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica. ¿Es fácil ser salvo por la ley? No. Por la ley dice, ninguno se justifica. No eran 10 mandamientos lo que tenían que guardar solamente. Eran 613 mandamientos. 613 preceptos. Había 365, había 248 exhortaciones positivas, pero 365 prohibiciones. No hagas esto, no toques esto, no camines más de tantos metros, no toques tal cosa. 365 prohibiciones, o sea, una para cada día del año. ¿Qué es lo que no voy a hacer hoy? Pero cada una de esas las tiene que guardar todos los días del año. No sé si me estoy explicando. ¿Se imagina qué difícil era entonces? Ay, ya pequé, y por cualquier cosita ya estaban impuros, ya estaban inmundos, y era pesado hacer eso. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, es evidente, porque el justo por la fe, ¿qué es mejor? La fe.
La fe, dice, no es por la ley, es por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, el que era culpable de un punto era culpable de toda la ley. No puedes romper un eslabón. Si tú rompías un eslabón, rompías toda la cadena. ¿Sí me expliqué? Es que nada más rompí ese, sí, pero ya en la cadena ya no se cerraba, ya echabas a perder la cadena. Era algo similar para que entendamos. ¿Qué punto ya perdiste? Podías llevar varios, ahí voy bien, pero fallaste en uno. Es lo que le dijo Jesús al rico, ¿no? Una cosa te falta. Primero le dijo, haz esto, amarás a Dios, conoce los mandamientos. Eso lo guardé desde pequeño. Pero te falta esto. Y la ley siempre decía, te falta, no alcanzas, no puedes entrar, no eres digno. Pero la gracia dice, no lo mereces, pero te he amado. Con amor eterno te he mostrado misericordia. Yo te amaré de pura gracia, dice Dios a través del profeta Amós, por pura gracia. No había nada bueno en nosotros, pero el Señor nos amó. ¿Por qué? No lo sé. Es su gracia y su favor. Amén. Entonces, confiar en las obras de la ley es estar bajo maldición. Eso dice el apóstol Pablo. Le recomiendo leer el libro de los Gálatas. Pero dice la historia, por ejemplo, que Martín Lutero, cuando estaba de moda eso de las indulgencias, que cuando la gente iba ante cierto lugar, ganaba indulgencias. ¿Para qué? Pues para cuando necesitara, ¿verdad? Para los muertos, por ejemplo, para que su alma saliera del purgatorio. Las indulgencias eran perdón de ciertos años. No iba a estar miles de años, bueno, le perdonaban unos años cada que hacían algo, las obras. Pero Martín Lutero, según la historia, él iba rezando en las escaleras de un templo, a la puerta de un templo, subiendo escalón por escalón, rezando y pidiendo perdón por sus pecados. Pero se repetía en su mente esta palabra: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y él seguía rezando y él seguía avanzando, ¿verdad? Pero esta palabra, la palabra de Dios, se repetía: el justo por la fe vivirá. Dios no entendía primero que Dios le hablaba y le decía: no es por las obras, no es por tus rezos, no es por tus sacrificios. Hay unos que se agarran hasta se golpean, ¿verdad? No es por eso, es por la fe. Y entonces se levanta y dice: esto sí es por fe, entonces que estoy perdiendo el tiempo aquí. Y cambia radicalmente su vida. Es por la fe, diga: es por la fe. Fe o gracia. ¿Qué es más importante? La ley nos condena, la gracia nos libera. La gracia nos da salvación. En el principio, cuando viene Jesús, mire, ¿cómo explicárselo? La ley dice que estamos condenados a muerte, por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado, más la dádiva de Dios, más el regalo, más la gracia de Dios es vida eterna. Hay una ley que te dice: si haces esto morirás, de cierto morirás, y es la ley de Dios y se va a cumplir. Pero Jesús vino a pagar por ese pecado, por esa transgresión de todos nosotros. En medio está la fe y te dice: ¿quieres vivir por acá? ¿Quieres vivir por acá? ¿Quieres vivir bajo la ley, el temor, la condenación? ¿O quieres recibir la gracia, el favor y el perdón de tus pecados en Cristo Jesús? ¿Qué quieres? Por la fe. ¿Y la fe a dónde te lleva? A la gracia. ¿Sí me expliqué? Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Por medio de la... Esto no es por gracia sois salvos. Por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. O sea, la gracia es un favor inmerecido. La gracia es el perdón. La gracia es lo que Jesús pagó por nosotros, el amor de Dios. Pero se recibe por medio de la fe. La gracia está ahí, pero solamente para aplicarla a nuestra vida es por medio de la fe. Si no tenemos fe, si no usamos nuestra fe, no podemos recibir la gracia de Dios. Entonces, ley más gracia, primer problema ahí. Ley contra gracia.
Pero después venía, después de ley contra gracia, hay otros que decían ley más gracia. Ley más gracia. Imagínense que hay muchos hoy, desde ese tiempo de Jesús, pero hoy también, que dicen la ley se tiene que seguir guardando. En tiempos de Pablo, quiero ver un texto por ahí. En Hechos, pero a ver si lo encuentro. Acá está, Hechos 21:20. El apóstol Pablo se acerca a los discípulos. El apóstol ya había predicado, Saulo se volvió Pablo, predicaba ahora el evangelio de la gracia, de que él, siendo perseguidor de la iglesia, ahora recibía la salvación de Jesús. Y llegan los apóstoles y le dicen, ¿verdad? Él cuenta todo lo que Dios ha hecho entre los gentiles. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares o cuántos miles de judíos hay que han creído. Diga, han creído. ¿Esos judíos qué habían hecho? No creyeron nada más 12, creyeron miles de judíos. Dice, hay millares. Dice, y todos son celosos de qué. O sea, ya creímos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que pagó por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero seguían guardando la ley. Ahí no era ley contra gracia, era ley más gracia. ¿Me explico? Yo que entienda, porque van a ver un montón, y hay un montón de interpretaciones equivocadas. Y tú puedes estar en una iglesia que es legalista, o en una iglesia que te dice esto está bien o esto no es permitido, todo es condenación, todo es del diablo, todo te ponen cargas ahí. Solo ley. Y otros que dicen solo gracia. Vamos a ver eso. Pero no sé si cuántos se acuerdan, los que tienen más tiempo, que había cosas que en tu iglesia, en nuestra iglesia de hace años, se nos ponían como pecado. Que hoy dicen, pero yo no he pecado. Usar falda o pantalón. Pantalón, la mujer debe de usar ropa de mujer. Ese pantalón, ¿cuántas mujeres traen pantalón? Pecadoras, arrepiéntanse, hijas del diablo. Así les decían, hermano. No lo digo, Dios guarde. Pero todavía veo predicadores y que les dan un montón de likes a aquel que se levanta a decirle, ay, esos de mariachi, Dios los perdone, arrepiéntanse, porque ¿por qué le cantan con música de mariachi a nuestro todopoderoso Dios? Y la gente O sea, una mujer que es cristiana, que llegó a cantar, es avergonzada y humillada por un legalista, que todo es ley. Entonces, hay música cristiana. ¿Con qué música tocaba David? O sea, los salmos eran canciones. A ver, tócame el Salmo 23, tócame el Salmo 115. No tenemos la música. ¿Sí me explico? No podemos decir, esta es la música espiritual, esta es la música que le agrada a Dios, entendiendo como música, no la letra. ¿Será que a Dios no le gusta la música del mariachi? ¿A cuánto le gusta la música del mariachi? Si hay un canto ahí, ¿cuál es Tali? No, ya no anda Tali por acá como es. Pero un canto que dice que llegar al cielo con música de mariachi para celebrar su nombre y no sé qué. Bueno, el que le gusta el mariachi. Pero yo lo que veo ahí es el legalismo de esa persona. Y las que se cortan el pelo, digan, ouch, todas las pelonas. Se lo pintan. Ándale, otra más. Entonces están ahí. Y las que traen falda, pero falda corta, y empiezan a juzgar cosas ahí. ¿Sí me explico? Y te ponen cargas y legalismo y que no vayas al cine porque es pecado. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y si voy al cine y me quedo parado, no, porque ahí no está Dios, ahí no está la presencia. Depende qué películas vas a ver. Alguien me decía, es que en el cine dicen groserías. Pues si te vas a Tepito o te vas a
al Molinito, pues a lo mejor en alguna, pero no, yo he ido a esos cines y no dicen, o sí. No. Es así, ponerte cargas que Dios no mandó a tu vida. Amén. Pongamos cargas que Dios no nos ha puesto. Pero esa era ley o gracia. Pero aquí viene la ley más la gracia. Sí, Dios nos ama, pero guarda la ley. Y hay gente que dice, yo lo entiendo en los judíos, que salen de ahí, que reciben a Jesús y dicen, bueno, somos ¿qué? Mesiánicos le llaman, ¿no? Iglesia mesiánica. Son judíos que salieron del judaísmo, hoy tienen a Jesús como el Mesías, pero no se dicen cristianos, se dicen mesiánicos, creen en el Mesías. Pero hay otros que no son ni judíos y se hacen mesiánicos. Puede ser. ¿Usted me explicó? Porque ¿para qué vamos a guardar la ley? ¿Para qué nos vamos a circuncidar? Todos los que quieran guardar la ley, ahorita hay un cuchillo allá atrás bien afilado. A ver, los hermanos, pásenle. ¿No? No, si la vasectomía, casi usted dice, perdió un riñón. Así como, imagínense la circuncisión. No podemos hacer eso, pero ese es el primer problema, el primer concepto equivocado. Ley contra gracia. Bueno, sabemos que rápido la gracia, pero otros dicen ley más gracia. Esos eran los judíos primeros que se convertían. La ley más la gracia. Todos son celosos de la ley. Y ese era el concepto. Se ha dicho, le dijeron a Pablo, se ha dicho que tú no guardas la ley, que enseñas a que no se respete la ley de Moisés. Pero para que no digan nada, mira, patrocina. Hay algunos que hicieron un voto nazareo. ¿Se acuerda que le dijo ahí? Tú también págale sus gastos y rápate la cabeza. Para que vean que tú también guardas la ley. ¿Y qué hizo Pablo? Pues obedeció. Pero él no predicaba el evangelio de la ley. Iba con los gentiles y les decía la gracia. Iba con los judíos y les decía gracia, pero ahí no lo recibían. Entonces, gracia o ley más gracia. La otra decían ley más obras. ¿Se puede ser salvo por la ley? No. ¿Se puede ser salvo por las obras? No. Es que si me porto bien, es que si le voy al Cruz Azul, bueno, al América, para que no digan nada. Es que si no hago mal, si te cojo mi basura, si me lavo los dientes, me voy a ir al cielo. Si no, no. Por obra nadie va a ir al cielo. Amén. Entonces, el evangelio no es de la ley. La salvación no viene por la ley. La salvación no viene por las obras de la ley. Lutero y otros reformadores se levantan y mandan una de las 5 solas: solo fe, solo escritura, solo gracia. Dice solo gracia. Solo gracia, diga solo gracia. Lutero lo entendió, pero hoy lo han transformado y lo han corrompido. Lutero decía solo gracia. ¿Qué es necesario para ir al cielo? La fe en la gracia de Dios. No son las obras que te persines. Iba con un compañero, saludos si me ves, de regreso de un lugar, le dije, yo te llevo a tu casa, pero cada rato, no hagas eso. ¿Qué haces? Voy manejando y... No, ya no me faltan como 5 a mi camino a mi casa. Cada templo, capilla, cada imagen que ve en la calle, y cuántas no hay en la calle, en todas se persina. Yo no sé si es obligatorio o qué, o es una manda. Digo, ya no me faltan tantas. Y llego a mi casa, hasta las tiene contadas. Usted se sale sin orar. Ay. Y eso se persina. Yo estoy en la gracia. Cuidado con la gracia, porque no es la gracia así como se entiende. Lutero, él decía solo gracia, no es por obra, no es porque me persino, porque vaya de rodillas a la villa, o porque, ¿sí me explico? Porque haga buenas obras, caridades. Esas se hacen porque amas a Dios, porque amas al prójimo como a ti mismo, no para ganar el cielo.
Las obras que se hacen así, ¿cómo se les llama a los que tomaron la academia? Obras. Son obras muertas, no tienen valor. Todo lo que hago para comprar el cielo no vale nada. Son como trapos de inmundicia, dice Dios por medio del profeta. Como trapos de inmundicia vuestras buenas obras. Pero las que se hacen en Cristo por el amor de Cristo, por el amor a Dios y al prójimo, es así. Amén. Pero entonces, ¿cuál es la gracia sola que hoy se dice? La gracia sola, y esta es otra mentira que hoy se está mintiendo. Hay muchas iglesias, usted las va a ver y es que padre. Usted ya fue salvo, siempre en salvo. Gracia, siempre en gracia. Usted ya está aquí, levante su mano. Ya la gracia de Dios te alcanzó, te llegó. Estás predestinado a ir al cielo. No importa lo que hagas, porque es solo gracia. No importa cómo vivas. No importa cómo hables, cómo tomes, cómo fumes, cómo te tatúes, cómo hagas. La gracia te salva. Esa es la supergracia, la hipergracia que te lleva a la desgracia. ¿Sí me explico? Le tuve que hacer todo el antecedente para que entendamos. No era lo que decía Lutero. Lutero lo mencionaba en contra de las obras. No que la gracia no necesite obras. Obras de gracia, hay obras de la gracia, hay obras del Espíritu. No dice manifiestas son las obras de la carne y manifiestas son las obras o el fruto del Espíritu. Entonces la gracia sola o la gracia que algunos enseñan es esa. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, fumes, tomes, está la gracia. Para eso es la gracia. Y esa es una gracia equivocada. Amén. Eso es desgracia. No se requiere obras ni antes ni después. No se requiere perseverar. Solo la gracia. Eso es la forma en que lo tipifican. Cierto que el evangelio es de gracia. De hecho, dice que había una reunión en Inglaterra, un congreso de religiones, en donde estaban analizando todas las religiones. Y dijeron, en el cristianismo, ¿qué sería lo esencial que tiene el cristianismo que no tiene ninguna otras? Uno dijeron, la encarnación, Dios hecho carne, Dios se encarnó, se hizo hombre. Dijeron, no, porque hay otras religiones que también, sus dioses se hicieron hombres. Bueno, entonces la resurrección, nuestro Dios resucitó. Y dijeron que había otras religiones que también personas habían resucitado. Entonces entró otro y preguntó, ¿cuál es la discusión? Y le dijeron, no, fácil. La diferencia entre todas las religiones es el concepto de la gracia. Ninguna otra religión tiene el concepto de un Dios de gracia, de un Dios de amor, de un Dios de favor, de un Dios de perdón. Ninguna de las otras. Entonces nuestro evangelio es un evangelio de la gracia, pero a veces se ha malentendido el concepto. Gente que abusa de la gracia. Yo toda la semana le dije, Señor, ¿de verdad quieres que hable este tema? Sí, háblalo, que entiendan la gracia. Algunos que disfruten, que reciban, que amen la gracia. Y otros, cuidado, porque están abusando de la gracia. Gracia, sí, cuando ya no te importa y dices, vi que Dios me va a perder, me va a perdonar. Pero eso es como un foquito, ¿no? Dice que el pecado apaga nuestra luz, nos deja en tinieblas. El que no ama a su hermano anda en tinieblas. Y lo que hacemos, eso sería como ser foquitos de Navidad, como la serie, ¿no? Prendes, ¿cómo estás? Una semana prendido, otra semana apagado. No es así. La gracia tampoco se apaga instantáneamente. A veces pasa un tiempo en donde Dios está ahí, pero si te ve persistiendo en lo malo, ¿qué va a hacer? Se va a apagar. Esa gracia, ese amor, ese favor. ¿Cuántos han dicho es que ya no siento como antes? Pasó el primer, es así porque está en su primer amor, pero ya, bueno, no sé si llevas el primero, el 25, el 30 y tantos, pero lo que está revelando es que te estás enfriando en esa gracia, que estás perdiendo la conexión con la gracia, el favor de Dios. No te pierdas de la gracia. El otro hermano, no te pierdas de la gracia.
No te pierdas de la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia y la gracia es tan difícil, hermano, de entender. Le digo que ese es un debate por años, la gracia o la ley. Bueno, la gracia, la ley más las obras, o solo gracia, pero solo gracia entendiendo que ya no hago nada. A muchos de aquí los ha salvado la gracia de Dios. Yo no sé si ensayaron, pero cuántas veces no han ensayado, no han orado y se suben y los hermanos dicen, wow, qué presencia de Dios. Hermanos, de verdad, felicitaciones. Dicen, oye, ni ensayamos. Pues ya ni hay que ensayar, ya ni hay que orar. En fin, que es la gracia, sí, pero la gracia te cubre algunas veces, no siempre. Amén. Va a llegar un momento en que dices, ¿qué pasó? Hoy sí ensayamos y ahora no. Porque esas veces te salvó la gracia. ¿Cuántos están comprendiendo aquí eso? Muchas veces Dios te ha usado, ¿por qué? Gracia. Y el otro baja así. Eres tú, es la gracia de Dios. Por gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Porque era indigno, perseguidor, blasfemo, todo lo que muchos hemos hecho. Ahora viene otro concepto, quiero dejarle también entender este: gracia más señorío. Gracia más señorío. Uno decía solo gracia, y hoy vas a entender que hay otros conceptos también que te dicen gracia más señorío. ¿Qué significa esto? Que la gracia te envuelve, la gracia te ama, la gracia te perdona, está contigo, te cubre, y tú no puedes hacer nada para ganarla, pero puedes hacer todo para mantenerte en ella, para apreciarla. ¿Sí me explico? Y eso significa estar bajo el señorío de Jesús. ¿Me explico? La Biblia, ¿qué menciona? Esto también, hay textos, lo voy a mencionar. Por ejemplo, dice en Génesis que Noé halló gracia delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Y Dios le dice que iba a hacer un diluvio, que hiciera una arca para que entrara él y su familia y los animales que iban a ser salvados. Si él hubiera dicho, pues Dios me va a salvar, por la fe en Dios yo soy salvo, por la gracia de Dios yo soy salvo, pero no hace el arca, ¿hubiera sido salvo? ¿Sí o no? No fue salvo por el arca, fue salvo porque creyó a Dios, que le avisó que venía el diluvio y le dijo cómo hiciera el arca. Esto es para darle un ejemplo ahí. Con temor hizo, con obediencia, con fe hizo ese árbol. Esa es la gracia. Segunda de Tito, capítulo 2, verso 11. Eso de la gracia y supergracia, le digo que hay una iglesia, hay un hombre que ya falleció, gracias a Dios. Su iglesia era creciendo en gracia. Y sigue la iglesia ahí, pero no creciendo en gracia. Él hablaba esto, que ya la gracia no se pierde y vivas como vivas. Y después primero dijo que era el apóstol Pablo, después que era Jesús, así le decían Jesucristo hombre, un puertorriqueño. Y después decía que era la bestia, el 666, su gente se tatuó el 666. Vean cómo se van corrompiendo en todo esto. Dice segunda de Tito 2:11, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Qué es lo que salva? La gracia. ¿Somos salvos por qué? Por gracia de Dios. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Entonces, ¿soy salvo por gracia y sigo viviendo en lo malo? ¿Qué dice ahí? Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Diga amén. Para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones.
acciones. No somos salvos por las buenas acciones. Somos salvos por fe en esa gracia de Dios. La gracia de Dios, que es tan difícil, hermano. No entendemos. Yo le he dicho a alguien, mira, si tú fueras Dios, serías una mala Dios, un mal Dios. Porque porque tenemos la ley, pero no tenemos el amor. La gracia es el amor de Dios. Ese pecador, échalo fuera, apedréalo. Eso dice la ley. Jesús, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio y la ley dice que la apedremos. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la ley? Muerte. ¿Qué dice la gracia? ¿Es libre de pecado? ¿La perdonó? ¿La condenó? Perdonó. ¿Y nosotros qué hacemos? Es que conforme a la ley, hermano, como una situación que pasó en una iglesia. Un pastor dijo, pastor, pasó así, así, pues ya lo había hecho. Un pecado en su hija del pastor. Y con un músico. No se juntaron, ¡pum! Ya. Y le dicen, no, pues estás mal, están en pecado, no sé qué. Pero él lo menciona a la gente. Y cuando lo menciona a la gente, los familiares de él se ofenden y se empiezan a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no vieron gracia. Yo le dije, conforme al libro, conforme a la ley, conforme a la Biblia, pues está bien, ¿verdad? Esa persona merece ¿qué? Ser disciplinada. Pero tenías que mostrar ¿qué? La gracia. Porque se quedó sin iglesia él. Todos, menos su hija, pues él vivía con él. Primero exhibió a su familia. Exhibió al muchacho y los familiares de él, que eran todos sus líderes, se le fueron. Pero dice, pero yo cumplí, o sea, eso dice la Biblia, el pecador, ¿verdad? Confronta el pecado. Hay que confrontar el pecado. Sí, pero hazlo con gracia, con misericordia. ¿O no? ¿A usted le gustaría que ventiláramos sus pecados? Levante su mano para que cuando venga el profeta diga, mira, ahí está, sáquele. Veía un video en la semana. Un profeta, decía, ni un profeta que hablaba y que predicaba, y tremendo el profeta. Ustedes se van a, no voy a decir el nombre, ni dijo el nombre. Pero dicen, y es caso famoso y conocido, que una persona llegó, cuando le dijeron el lugar y lo presentó como el gran profeta, que mira, suba. Y él dijo, no voy a subir. Suba, profeta, ya le toca. No voy a subir hasta que se baje el que está tocando ahí arriba, el del teclado. Suba. Dijo, no voy a subir hasta que se baje. Y ya bajó se acercó el pastor y le dijo, mire, suba, ya después lo disciplinamos, ya le dimos dinero, ya lo trajimos, le pagamos la gasolina a usted para que venga, suba, no me haga esto. No, que se baje. No lo puedo bajar porque es hijo de los empresarios de aquí que aportan en la iglesia. No lo voy a bajar. Entonces no subo. ¿O quiere que diga aquí por qué? No, pues como usted quiera. Le dice, pues yo no subo porque este joven se ha acostado con 6 mujeres de esta iglesia. Si no se arrepienten, y para que vean, ¿verdad? Que yo les voy a decir quiénes son. Fulana, María, Miriam. Empezó a decir, y la gente empezó a llorar y a quebrantar, porque no era adivinación, era el espíritu que sabía que sí había eso. El otro se bajó y él subió, ¿verdad? Pero empezó a decirlo, los nombres. 5 mujeres dijo ahí. Fulana, Sutana, Penenga, y sí estaban ahí llorando, quebrantadas. Él sube, predica y cae la gloria de Dios, se mueven, hay milagros, hay liberaciones, hay presencia de Dios, ¿verdad? Y el pastor dice, lo esperamos en la casa, mire, le preparamos comida para mi gente, vaya a la casa. Y le dice, adelántense. Él tenía como 10 en su equipo. Adelántense, yo todavía sigo ministrando, ahorita voy. Y se van a su casa, la casa del pastor, y cuando llegan, ya todos están esperándolo. Le dice, algo huele mal. Todos así, ay, no.
No, a ver, y se sienta a la mesa y le hace, esto huele mal, hay muerte en esta olla, no se coman nada, no se coman nada, le dice. Ay, pero profeta, no crea que nosotros hicimos, es de casa, no crea que lo compramos, no crea que alguien lo quiere envenenar, ni les hemos hecho brujería. Dijo, no. ¿Quién la hizo? Mi esposa. Ven, tú eres la sexta mujer. Y entonces el que compartió el testimonio decía, ¿cómo ven? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Es Dios? Sí, fue Dios. Pero la forma destruyó el matrimonio, destruyó la iglesia, destruyó todo. Por eso decía el profeta Scafetti, lo importante de un profeta no es lo que habla, sino lo que calla. ¿Ven? Entonces tenemos todos los medios, los recursos. La Biblia nos autoriza a decir o a hacer o a disciplinar o a correr de la iglesia, a hacer algo, a divorciarnos si es necesario, ¿verdad? Porque pero dice ahí que los fornicarios, dice ahí que el adulterio. Sí, esa es la ley. Pero ¿y la gracia? La gracia es diferente. La gracia es amor, amor en acción. La gracia nos salva, nos muestra ese amor. ¿Está aquí? Abraham creyó y le fue contado por justicia. No necesitó hacer cosas. Le voy a dar un ejemplo más para que terminar y para que me entienda un poquito más. Dice en Juan capítulo 5, vamos a ver la gracia salvadora. La gracia salvadora, ¿cómo se manifiesta? Dice Juan 5:1, después de estas cosas había fiesta en los judíos, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Había una qué? Fiesta. El mundo hace fiesta, pero no tiene gozo. En la mañana ya empieza. Ay, Dios mío. No, ¿por qué no me invita a su casa? Porque ni vamos a poder estar tranquilos con esa cosa. Es que soy muy alegre. Podrá decir que tiene toda la música, podrá tener toda la cerveza, pero no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene vida, no tiene alegría verdadera. Es un gozo pasajero, temporal. El mundo hace sus fiestas, pero no tiene gozo. Hace fiesta para olvidar sus penas, sus problemas, pero sus problemas no se solucionan, no se resuelven. Había una fiesta en Jerusalén. ¿Usted acuerda cuando usted hacía fiestas y no tenía a Cristo? Qué divertida se daba. No, al otro día andaba peor. También ni terminaban la pieza y ya terminaban peleándose. Según usted era el alma de la fiesta, y contando chistes y bailando. Y hasta el Michael Jackson para atrás, la de John Travolta, yo no sé cuáles eran las que usted bailaba. Pero no tenía la libertad que en Cristo Jesús nos da. No tenía la gracia sobre su vida. No había verdadera fiesta. Solo era una máscara. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? ¿Cuántos aparentaban nada más eso? Y dicen, no, pues voy a reír, voy a sonreír, no me voy a dejar apachurrar. Pero no tenías ese gozo. Hacías la fiesta, ¿en dónde? En Jerusalén, el centro religioso del mundo. Usted tal vez era muy persinado, muy religioso, muy católico de hueso colorado, pero no tenía Cristo y no tenía gozo y no tenía la vida, no tenía la gracia y el favor sobre usted y sobre los suyos. La religión nunca pudo hacer nada por usted. ¿Cuántos dicen amén? No, de verdad no. Esto es lo que representa la fiesta. El lugar religioso, Jerusalén, centro religioso. La religión es como un refrigerador. Usted mete las cosas ahí y conserva un poco, retiene un poco el proceso de descomposición, pero finalmente se va a descomponer. ¿Sí o no? Usted saca las, ay, mira, y hasta enlamadas cosas. Bueno, en otros lados, yo no sé qué le usted abre y dice yogur, ahí va, y frijoles. Ya se había imaginado su yogur, frijoles. Se echan a perder. Amén o no, hermanas.
Hay cosas que aunque estén en el refrigerador, se echan a perder, ¿cierto o no? Es la religión. Te metes al refrigerador, te detiene un poquito, pero finalmente te vas a corromper. Esa es la religión. La religión no salva. Por eso Cristo no es religión. Para los evangelistas no predicamos una religión, predicamos a una persona, el Dios vivo y verdadero, Cristo hombre, Cristo el Señor, Cristo el Salvador. La gracia más el señorío de Cristo. ¿Se acuerdan que les he enseñado qué error cometimos por años, pero nadie nos enseñó esto? Recibe a Jesús como tu Salvador, recíbelo como Salvador, recíbelo como Salvador. Es el mensaje del Evangelio solo de salvación, pero no del señorío de Jesús. Amén. Sí, si lo recibes como Salvador es lo primero, pero ahora recíbelo como Señor, como Dios, como tu Padre, como tu dueño. Le perteneces a Él, te compró con su sangre. La religión no enseña eso. La religión solamente te mantiene ahí. Y dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Un qué? Estanque, en hebreo llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿El santuario tiene poder para curar? No. ¿La religión puede curar, sanar nuestra alma? No. Las aguas de un estanque, dice que se movían de cierto tiempo. Vamos a leer el texto porque como que algunos saben. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento. Diga el movimiento. El agua estancada no producía milagros. Entendidos. Quiero que se pase ahora a lo espiritual, a lo sobrenatural. Despierte sus antenas espirituales. El agua estancada, la palabra estancada en tu vida no va a producir milagro, no va a dar fruto, no va a producir maravilla, no va a traer sanidad. Tiene que tener movimiento. Esa palabra tiene que estar moviéndose. Y hemos tenido mucha palabra y Dios nos da palabra y la tenemos estancada. Pastor, aquí tengo mis libretas completas. No, pero es tu vida la que tiene que estar llena. Y tiene que estar ¿qué? En movimiento. Era el agua estaba siempre igual. Pero había un momento en que ¿qué? Se movía. Un ángel la movía, dice ahí, de tiempo en tiempo. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, el que aprovechaba la oportunidad, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos? Más viejo que yo. ¿Quién dijo eso? Ya nos llevamos así. Ándele. Yo digo de ministerio, pues. 38 años, hermano, enfermo. Yo quiero que pienses 38 años. ¿Cuánto es de enfermedad? Si con una tos, con un COVID, Señor, ya llévame, ya recógeme. Imagínate 38 años sufriendo esa enfermedad. No es fácil, no es cualquier cosa. Toda una vida. ¿Cuántos tienen menos de 38? Igual nosotros. De casado. 38 años, dice, cuando Jesús lo vio, esa es la gracia. Esa es la gracia. Cuando Jesús lo vio, había multitudes, había muchos, pero Dios vio a uno y a ese uno halló gracia, favor de parte de Dios. Dios lo amó, dijo, a este le voy a dar mi gracia, a este le voy a amar. Dios se pasea por todo y quiere buscar a alguien en quien derramar su gracia. Yo no sé si hay alguien aquí que hoy va a salir lleno de la gracia de Dios. Dios quiere derramar esa gracia en tu vida. Amén. Es aquel que necesita la gracia. Cuando Jesús lo vio, el hombre, ¿qué hizo para recibir la gracia? Nada, diga nada. No hizo nada. ¿Qué hicimos para recibir la gracia? Nada. Pero Él la hizo. Él nos vio. Yo hallé uno conforme a mi corazón. Y viste a David. ¿Y qué había hecho David? Nada, olía a oveja, cuidando las ovejas.
pero halló gracia delante de Dios. Así es la gracia. Yo no sé cuántos saben que tienen la gracia de Dios, que la gracia de Dios está sobre tu vida. Si no la tienes hoy, pídela. Hoy hoy apropiate de esa gracia. Dice, estaba ahí cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Así pasa cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le tendría que haber dejado el lugar, ¿no? Porque ya llevaba 38 años enfermo. Había muchos ahí en ese estanque. Ese estanque de Bethesda tenía 5 pórticos. 5 es número de gracia. 5 entradas a un mismo lugar, al estanque. Hay mucha gente que se ponía ahí enferma. Dice, el agua siempre estaba ahí. Podía tardar días, horas, semanas. Pero de repente, diga de repente, movía el agua. Venía un ángel. Ellos no veían al ángel, pero veían el agua que se empezaba aquí a morir ahí. Y el que primero entraba a esa agua era sano. ¿Quién era sano? ¿Verdad? Podía aprovechar la oportunidad. Y este paralítico, yo decía, pues a ver, acérquenme, ¿no? En lo que yo voy, imagínense si era paralítico, ¿cómo se iba a mover? Había multitudes de otros. Ese era uno, pero había otros ahí. Siempre hay otros. Diga, siempre hay otros. Siempre hay algunos. ¿Qué? Que no piensan en el necesitado, piensan en su necesidad. ¿Cierto o no? ¿Quién quiere la gracia? Yo, y ya no dejo pasar a otros, ¿no? Yo ya llegué. Que a veces se pone aquí para no dejarme bajar, y me bajo por la otra. Ya los demás como sea. Piensan en la necesidad suya y no la de otros. Estaban ahí como una prueba de que los esfuerzos humanos, las obras humanas, las obras de la religión no pueden ayudar a nadie, no tienen poder para sanar. Aquí, no, usted le prendía velas y le hacía novenas y su esposo nunca cambió, su vida nunca cambió. Fue la gracia de Dios, fue el favor de Dios. Cuando hay enfermedad, el rico tarda más en humillarse ante Dios. El pobre, pues no, va al doctor, sí, mi seguro social, y ahí se arrepiente, ¿no? Ay, Dios mío. Pero el rico no, dice, yo ni al seguro social, yo ni al menos al CIMI, yo voy a tal seguro, a tal clínica, y si no al extranjero, si tiene más dinero. Pero llega un momento que decir esto no se puede, desahuciado. Y entonces, ahora sí, dice, hay que pedirle a Dios. Tardó más para poderse humillar. Pero Dios atiende a los humildes. Casa de misericordia, Bethesda. Quiere decir que era un estanque de 8 a 10 metros de profundidad. 8 a 10 metros. Wow, ¿cuántos saben nadar hasta allá? Pobre paralítico, si moría, o moría paralítico, o moría ahogado, pues, ¿cómo va a nadar? Flota, ¿cómo le? ¿Verdad? Estaba molado el pobre, o sea, o moría afuera enfermo o moría dentro ahogado. 8 o 10 metros. Claro, así. 38 años sin moverse. 8 o 10 metros. La misericordia de Dios. Un tiempo, eso representa el tiempo limitado. 8 o 10, ya de ahí no se podían salir, ese era el tiempo. Pero la gracia es más abundante que la misericordia. Amén. No te conformes
con el estanque. Escucha, conformes con el estanque, con ser salpicado de las aguas. Sumérgete en la gracia. De su interior correrán ríos. No una vida estancada. No una vida que a veces se mueve. Ay, hoy sí sentí. No, una vida que está fluyendo continuamente. La gracia, la salvación, el amor, el gozo, la bendición, el poder de Dios, las maravillas del Señor. Esa es la gracia abundante que Dios quiere derramar sobre nosotros. Viendo la gracia. Si he vivido misericordia, bastantes. Y he tenido misericordia de muchos más. La gracia no la entiendo, Padre. Yo quiero, o sea, conforme a tu palabra, dice esto. ¿Cómo le puedo decir? Es perdonado. ¿Forniqué, pastor? ¿Cómo ve? No me dan ganas de mostrar gracia. No, pues cómo ve que ya caímos y pues a ver qué nos dice. ¿Merecen la gracia? No, nadie merece la gracia. Pero algunas veces Dios muestra su gracia. Como a él, como a... No, entonces ya no fuera gracia, sería obligación. Dios muestra gracia con algunos, en algunas situaciones. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay humillación, cuando entendemos eso. A este hombre necesitaba no la misericordia, necesitaba la gracia de Dios. Hoy es el tiempo de la gracia. Amén. Voy a decir otra vez, hoy es el tiempo. Él necesitaba sanidad para su vida. Yo te digo, hoy es el día que puedes salir de ese problema, que esa culpa que no te deja, que ese temor que no te ha dejado, que te ha agobiado, que esa soledad, esa preocupación, esa amargura. Hoy es el día en que Dios puede liberarte de ello. De tiempo en tiempo, el tiempo es ahora. Estamos en ese periodo de gracia. Bethesda era un estanque, la gracia de Dios es agua viva. Son ríos de gracia. Yo quiero vivir en ellos. Yacía ahí un pecador, un hombre, dice yacía, si se fijó. Y yacer es estar tirado en el suelo. Así te quería ver el diablo y así te ha visto, te llegó a ver muchas veces tu familia. Tirado. Pecador, fracasado, no puede ahí. Como una cosa servible, una basura, algo inútil. Yacía ahí tirado. ¿Cuántos se sentían así cuando no conocían a Jesús? Que no servíamos, nuestra vida, nuestra familia, no había nada. Mire, yo ayer también estaba reflexionando sobre esto y vi una escena donde una persona tiene una tragedia, se le muere su novio, su esposa, y ya quema todo. Él era el pintor y él puros cuadros de ella. Y después cuando ella muere, quema todos los cuadros. Tener una exposición, iban a empezar a comprar sus cuadros. Él los quema. Va a beber y empieza a tomar y a tomar y a tomar por día. Y me vino este pensamiento. Yo no podría hacer eso. Quemar los cuadros, no. Tomar. Algunos quizás su refugio. Si me pasara esto, no, yo sí me voy a tomar. Y ahí no encontraría refugio. No encontraría consuelo. ¿Usted encontró refugio y consuelo en el vino? ¿En el alcohol? Le pregunto. ¿Cuál me recomienda? Pastor, tómese este y luego uno con este y luego... Pues yo sí le puedo recomendar. Vaya a la presencia de Dios. Allá hay consuelo, allá hay gracia, allá hay misericordia, allá hay refugio. Mira, lo hemos vivido, hermano, lo hemos pasado. Yo desde joven, más joven que este hombre. Mi vida era vacía, terrible. 18 años y yo ya no veía nada, no veía futuro. Llegabas a tu casa a oír problemas. Salías y te distraías, pero regresabas y el problema seguía por los días. Fines de semana horribles, viendo a un papá persiguiendo a mamá, queriéndola golpear. Que la gracia de Dios vino a mi vida. Desde ahí aprendí que Él es mi refugio.
cuarto, ver que todo lo que vivía, no, llegaba mejor, ni cenaba, me metía a mi cuarto, agarraba mi guitarra cuando empezaba a aprender y a cantarle a Dios, como el siervo brama por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se la cantaba más. ¿Alguien me oyó cantar esa? Levante su mano. Les llegó, les ministró, porque fue una vivencia en mi vida. Terminaba de cantarla. Como el siervo brama por las, porque te abates, oh alma mía, a llorar. Pero sentía como Dios me consolaba, como Dios me abrazaba, como Dios decía, yo estoy contigo. Ahorita no lo entiendes, pero vas a entenderlo, va a salir, vas a pasarlo. Estoy contigo. Si estaba yo como este hombre, tirado, enfermo del alma, físicamente, pues también muchas cosas, complejos, temores, rodeado de gente. Este hombre estaba solito ahí en el estanque. No, había multitudes de enfermos. Pero él, ¿cómo se sentía? Solo. No tengo a nadie que me ayude. No sé si tú te has sentido así, en medio de una multitud, en medio de una familia, solo. Tengo quien me ayude. Tengo a quien pedirle. No tengo a quien confiar. Rodeado de gente igual que él. No le pido ayuda al que está peor, que está igual. ¿Quién me va a ayudar? Nadie de ellos te puede ayudar. Jesús vino a él. Nosotros no lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. No, es que cuando encontré a Dios, Dios no estaba perdido. El perdido eras tú. El perdido era yo. Los que fuimos hallados fuimos nosotros. Dios, el día que Dios me alcanzó, el día que Dios me encontró, el día que Dios fue por mí, por su gracia. La universidad. Me habló, me puso ahí un folleto en la pupitre, púlpito, no era púlpito, era pupitre. Le cambié desde el pupitre al púlpito. Me andaba buscando, la gracia me seguía. Sí vino ese hombre. Cuando Jesús lo vio, le preguntó, ¿quieres ser sano? Pregunta, ¿verdad? Parecería ilógica. Hay un hospital y diga, ¿cuántos quieren ser sanos? Bethesda, muchos dicen que era uno, como fuera un hospital. Estaban los enfermos ahí nada más arrumbados, los desahuciados. Y entre todos va y se acerca este hombre, que no dice su nombre, un hombre cualquiera. ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser sanos? Señor, no tengo quien no te pregunte eso. ¿No ves lo que he sufrido 38 años aquí amarrado? No te pregunté por tu pasado. Ni siquiera le preguntó por qué estás así. Gente sufrida que no quiere cambiar. Hay gente enferma del alma que no quiere cambiar. Hay gente que le gusta hacerse la víctima porque ama y que le digan, pobrecita, ay, pobrecita. Quiere cambiar. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Qué necesitaba decir? Sí, quiero. Claro, quiero. Faraón le dijo, Moisés, ¿cuándo quieres que ore por ti para que las plagas de ranas se vayan? Peste de una plaga de ranas por donde quiera. ¿Cuánto les gustan las ranas? Pero imagínense en su cama, en su comedor, en su mesa, en donde quiera, en el baño, donde está, pura rana. ¿Sabe qué dijo el faraón? ¿Sabe? ¿Qué dijo? Mañana. ¿Cuándo quieres que se vaya? Ay, mañana. La dejan las ranitas todavía esta noche. Vean las nuevas, déjalas ahí. Mañana vemos. ¿Cuándo quieres ser sano?
¿Cuándo quieres que Dios te resuelva ese problema en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tu familia? ¿Cuándo quieres que Dios empiece a actuar? ¿Mañana? Hoy. Señor, hoy necesito esto. Si hay algo, gracia delante de tus ojos. Hay muchos que abrazan, en lugar de abrazar el Espíritu Santo, abrazan el espíritu de víctima, se acostumbran a su dolor, se resignan a su situación. Es mi cruz. Dame fuerzas para aguantar esto. Y piden fuerzas para aguantar la enfermedad. No para salir, solamente para aguantar esto. ¿Cuándo quieres? Mañana. El rey Agripa, ¿qué dijo? ¿Cuándo quieres ser salvo? Y empezaron a predicar, ¿y qué dijo el rey? Casi me vuelvo cristiano, ¿eh? Por poquito me persuades, otro poquito y me convences. Dejó pasar la oportunidad. Pero este hombre le dice, ¿quieres ser sano? Y al instante, ¿quieres ser sano? Empezó a dar explicaciones. No tengo quien me meta cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, le dio una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. En el momento en que Dios lo dijo, se cumplió ese milagro. Este año vamos a ver cosas poderosas, hermano. La oportunidad de mostrar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Estamos planeando hacer una reunión de milagros, de sanidades. Dios quiere mostrar su gracia. El evangelio que predicamos, el evangelio de Dios es el evangelio de gracia. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay muchos enfermos. Hay muchos sanados, pero yo no veo ninguno en el estanque diciendo, ay, créanle al agua, sí sana. Yo era un pobre enfermo de cáncer, pero Dios me sanó. Yo era un alcohólico, pero Dios me sanó. Yo no veo a nadie ahí. Yo no veo a nadie aquí diciendo eso. No, ya estamos, yo ya me libré. Fui sano, a ver cómo le hacen los demás. Por eso digo que hay muchos de los otros. Y no es la gracia de Dios. No están manifestando la gracia de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Traer a otros. ¿O no? ¿Por qué no lo dejaron a él? No, tú no. Primero. Bueno, tú ya fuiste primero. ¿Le toca? ¿Quién le toca? A otros. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Todos hemos recibido. Y Pablo decía, gracia sobre gracia. Hemos recibido demasiado de parte de Dios. Y ahora preocúpate por ellos, por los enfermos, por los que no se pueden mover. Tráelos, cárgalos, llévalos a la gracia de Dios. ¿Cuándo? Pronto, hoy, lo más pronto que se pueda. Dice, y era día de reposo, y la ley le prohibía, o sea, si hubiera sido religioso. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Pero hoy no, porque hoy es sábado, hoy no se circula. Puedo llevar mi nave, hoy no circulo. La ley dice que el sábado es de reposo, no pueden ser sanados hoy. Pero Jesús lo sanó. Día de reposo. ¿Qué es mayor, la ley o la gracia? Se lleva su lecho caminando. Alguien dijo, se equivocó, ¿verdad? Y Jesús le dijo, toma tu leche y vete a tu casa. Su lecho. ¿Yo qué dije? Leche. No, es que como estaba 38 años ahí, estaba débil, pues dijo, tómate tu leche y ahora sí, llévate tu lecho. Y al instante, dice que lo encontraron los fariseos y le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Vino la ley sobre él, otra vez. Cuando tú eres sano, va a venir un legalista a decirte, ¿qué? Como gallina, ¿verdad?
Tú eres de los que se caen, tú eres de los que se ríen, tú eres de los que lloran, tú eres de los que tiemblan. Ay, eso no es de Dios. A mí nunca me ha pasado eso. Pobrecito de mí. Alejado que no ha recibido la gracia de Dios, pobrecito. Demos para que la reciba. Le dijo, el que me sanó, me dijo, él tiene la autoridad. Murmuraban de Jesús, este come con los pecadores, con los publicanos. Ese no puede ser el Mesías. Legalmente, de acuerdo a la ley y a sus costumbres judías, no podían hacer eso. Pero ¿qué es mayor? Gracia de Dios. Entrar en un lugar donde decían los judíos, no, 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 ni me toques, ni me saludes. Yo no puedo contaminarme con un pagano, con un gentil. Pero Jesús iba con los gentiles, con los pecadores, todos los que pudieran. Bueno, que casi gentiles no había. Predicó primero a los judíos, pero aún a los que consideraban merecedores del favor de Dios. Cuando Jesús lo halla después, le dice, Juan 5:14, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Qué le dijo? Ya sola, ¿verdad? Agarra, te salvó y vive como sea y va. No, ahora no peques. La gracia más, cuidar la salvación de Dios, para que no te venga alguna cosa peor. Confía en la gracia. Recibe la gracia de Dios, pero mantente en esa gracia. Dice 2 Corintios, si se pueden poner de pie, por favor. 2 Corintios 12:9. Cada vez, decía el apóstol Pablo, él me dijo, Dios me dijo, mi gracia, si tenemos el texto, ¿qué dice? ¿Qué es lo que necesito? Todo lo que necesitas es la gracia de Dios. Todo lo que necesitas es mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Diga, me alegra. La gracia de Dios trae alegría. La gracia de Dios trae alegría. ¿Por qué necesitamos la gracia? Porque nos volvemos legalistas. Señor, perdóname por esto. Ay, yo no voy a hacerlo. Ay, me equivoqué. Ay, vi esto. Ay, estás ahí. Y no digo que no debas de vivir en santidad. No, no vivas así legalmente temorizado. Vive en la gracia de Dios. Amén. Amén. Mi gracia es todo lo que necesitas. Poder actuar mejor en la debilidad. No es que pequemos para que la gracia abunde, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Entonces voy a pecar para que haya más gracia, porque dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces voy a pecar mucho para que la gracia... No, no, no. Dios ya mostró su gracia. Cuídala, manténla, persevera en ella. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.